Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Muchas veces es la falta de conocimiento de la Biblia. ¿Cuántas personas conoces y has visto que tienen siempre una opinión sobre fe y religión y nunca se leyeron ni la mitad de un libro de la Biblia? Querido oyente, el programa Ruta 66 existe para mostrar el único camino que lleva al conocimiento de la verdad. La serie sobre los Evangelios está cada vez más emocionante. Hoy vamos a examinar el capítulo 22 del libro de Mateo y probar que hay mucha gente por ahí que comprende, pero no entiende nada de la Biblia. El tema del estudio es preguntas capciosas, respuestas maravillosas. ¿Estás preparado para defender tu fe? ¿Sabemos exactamente qué es el reino de los cielos? Quédate con nosotros y descubre cómo la falta de conocimiento bíblico puede atarnos a una vida religiosa. Como has estado acompañándonos en nuestro viaje sobre la vida de Jesús, te habrás dado cuenta de que ya está en Jerusalén y está caminando en dirección a su sufrimiento y desafío final. El rechazo a Jesús es creciente por parte de los líderes religiosos de su tiempo. Y en ese escenario de rechazo vamos a encontrar ya al comienzo del capítulo una parábola que aborda este asunto y que se llama Parábola del banquete de bodas. Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a su siervo que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Nuevamente mandó a otros siervos y les ordenó: decid a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses engordadas, y todo está listo. Venid al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Esto es lo que la parábola nos cuenta. Siguiendo adelante, Jesús dirá: luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Id al cruce de los caminos e invitad al banquete a todos los que encontréis. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Jesús está enseñando aquí que mientras los líderes religiosos y gente de su propio pueblo rechazan la invitación, gente, por decirlo así, despreciable, que no tiene nada que ver con lo que se esperaba, va a recibir esa invitación y la va a aceptar. Esos van a ser incluidos en el gran banquete, que es una figura de la relación con Dios en plenitud. Y todavía en la parábola, para enfocar ese rechazo, vamos a ver lo que ocurre. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?», le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: «Atadlo de pies y manos y echadlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos». Es importante entender que cuando alguien iba a un banquete de esa manera, esa persona recibía ropas específicas para entrar en el banquete. Lo que ocurre con ese hombre es que él rechazó la oferta de recibir dicha ropa. Por lo tanto, decidió entrar de la manera que bien le pareció. Por eso él perdió su posición en el banquete, por el orgullo de su actitud. Eso, una vez más, es la figura de esos religiosos y de otras personas que rechazan la invitación de Jesús. Pero bueno, en ese escenario complicado, que se va a complicar todavía aún más, lo que vamos a encontrar es aquello que dijimos: preguntas capciosas, preguntas trampa. La realidad es que en la época de Jesús había un grupo distinto de judíos que pensaba diferente de otros. Así que tenemos, por ejemplo, los fariseos, que eran ortodoxos y literales. Por otro lado, los saduceos, que eran los que se sentían atraídos por el pensamiento griego. Estaban también los herodianos, que estaban a favor de la política de la época, y había también los celotes, que estaban contra todo el mundo. Por cierto, también estaban los esenios, que se separaban de la comunidad.
Y bueno, en medio de esta confusión, mira lo que ocurre. Ellos quieren arrojar los problemas de confusión, de pelea y de desacierto que tienen entre ellos contra Jesús, para ver si Jesús se pone en un aprieto o ver si ellos van a salir de esa situación. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: «Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñes el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Fíjate por un momento en las palabras falsas con intenciones sumamente perversas». Ya has visto a gente haciendo eso, no es difícil darse cuenta. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Ahora la cosa se ha empeorado aún más. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Fíjate, ellos estaban queriendo crear un problema. Si Jesús dijese alguna cosa contra el gobierno, posiblemente intentarían condenarlo. Entre los judíos había aquellos que estaban a favor del pago de impuestos a Roma y aquellos que estaban en contra. Jesús, notando la mala intención de ellos, preguntó: «Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas?». Jesús aquí desenmascara la actitud de ellos. «Mostradme la moneda para el impuesto». Y se la enseñaron. «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?», les preguntó. «Del César», respondieron. «Entonces dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Mira qué pregunta más capciosa y qué respuesta más maravillosa. Jesús dice: a ver, tú tienes obligaciones ante Dios y tienes también responsabilidades ante el Estado. Dejad de crear esa situación de complicación y de confusión para tratar de ponerme en contradicción. La respuesta de Jesús es perfecta y deja a esa gente boquiabierta. Pues eso, si una pregunta capciosa o pregunta trampa es poco, la segunda ya está llegando. Los saduceos que no creían en la resurrección se acercan a Jesús y mira qué test, qué prueba teológica tan interesante. «Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al 7º. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella?» Una comparación indebida. Lo que ocurría en los tiempos bíblicos es que si un marido muriese, la mujer se casaba con el hermano de él, que quedaba responsable de cuidar de la mujer de su hermano. Y así los saduceos, enamorados de las ideas griegas, empezaron a crearle a Jesús problemas, diciendo: «No es posible que haya resurrección». Y ellos entonces presentan ese enigma aparentemente difícil y complicado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús va directamente al punto central. Pregunta capciosa, respuesta maravillosa. «Andáis equivocados», les dice, «porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo». Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Jesús calló la boca de los saduceos, mostrándoles que no se puede pensar en la resurrección con el mismo tipo de razonamiento que tenemos para esta vida aquí. No habrá matrimonio en la eternidad. Continuando, el texto nos hablará que una vez más los fariseos ahora intentan traer su parcela de confusión. Ellos supieron que los saduceos habían quedado sin respuesta, así que un experto de la ley, vinculado a los fariseos, viene a Jesús y pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?». Y eso lo preguntaba con la intención de que entrase en contradicción. Continúa diciendo el texto: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser
y con toda tu mente, que aparece en Deuteronomio 6:5. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo, que aparece en Levítico 19:18. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los judíos contaban 613 mandamientos y reforzaban el valor de los 10 mandamientos que aparecen allí en Éxodo capítulo 20. Jesús da una síntesis de todo y una vez más, resumiendo en apenas 2 que son la esencia de todo, deja al fariseo sin respuesta. Y por último, al final del capítulo 22, una vez más, viene la pregunta de los fariseos. Solo que ahora Jesús pregunta primero a los fariseos: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos, porque el Mesías tenía que venir de la línea de David. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es una cita del Salmo 110. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús naturalmente no quiere negar que Él es el Mesías, que Él mismo es hijo de David, pero también es Señor, y es el Rey que es también divino. Ante esa situación necesitamos tomar una real decisión. Después de tantas preguntas capciosas y respuestas maravillosas, necesitamos pensar y decidir nuestra posición ante la persona de Jesús. ¿Cómo está tu cabeza, amigo mío? ¿Y el corazón? ¿Tu corazón todavía está abierto a muchas preguntas capciosas? ¿O ya has abierto tu corazón y has recibido a Jesús con sus respuestas maravillosas? Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Volvemos ahora con las preguntas maravillosas, y con las respuestas que te van a acompañar. Esperamos tus comentarios, sugerencias o preguntas en el WhatsApp 601 20 32 65, marcando el prefijo 34 si llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. En las redes sociales síguenos como RTM Ruta 66 y a través de la aplicación RTM 360 puedes seguir nuestros programas. Mateo 22 ya nos trae la siguiente cuestión. Según podemos ver aquí, la nación de Israel está rechazando a Jesús, pero el texto afirma que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cómo entender eso? Pues sí, de hecho la nación de Israel como nación rechaza a Jesús, pero eso no significa que todos los que pertenecen a la nación de Israel están rechazando al Señor. Sin embargo, podemos decir que sí, si entendemos la nación como un todo, especialmente parte de su liderazgo. Así que es verdad. Ahora bien, debe quedar bien claro que eso no es algo exclusivo de la nación de Israel. Nosotros vamos a ver después que la gran mayoría de los gentiles también rechaza a Jesús. Pero en el Evangelio queda bien claro, la nación de quien se esperaría que reconociese a su propio Mesías, no lo reconoció. Y eso fue conforme a la propia palabra profética. Tal reconocimiento está reservado para el momento futuro.
Naturalmente, nuestra salvación es, sin duda, resultado de la elección divina, así que eso puede dejarnos un tanto preocupados e imaginarnos alguna cosa como que... ¿Así que quiere decir que yo no participo de nada? ¿Quiere decir que no podemos ni decir cualquier cosa? ¿Dios escogió y se acabó? No es así exactamente. ¿Por qué? Porque la elección divina no ocurre de manera arbitraria, de modo injusto. Y en ese proceso de elección existe nuestra participación. Tanto es así que mira lo que ocurre con el hombre que entra indebidamente en el banquete. Él rechaza usar el traje nupcial y tiene una actitud indigna y después pierde su posición. A partir de eso el texto nos dirá que muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso significa que Dios escoge, invita, pero significa también que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento compatible con ese llamado. No se anula la libertad humana a causa de la soberanía divina, ni se excluye la soberanía divina a causa de la realidad de la libertad humana. Nosotros esperamos que tú que nos escuchas no solamente seas llamado, pero también seas y te portes como escogido. Ahora el versículo 21 de Mateo 22, que es muy conocido, bastante citado, pero creo que poco comprendido. ¿Jesús está enseñando que todo gobierno está correcto y que todo impuesto es justo? ¿Jesús y César estarían siempre del mismo lado? Mira, Pascal, el asunto no es exactamente así. Lo que vamos a descubrir aquí es lo siguiente. Jesús, sin lugar a duda, está diciendo que el gobierno tiene legitimidad y que no es por el camino de una revolución política que se implanta el reino de Dios. Por lo tanto, aquellos grupos más radicales que querían luchar contra el reino, digamos, romano, querían allí organizar una revolución y provocar una situación para tratar de conseguir las cosas por medio de las armas. Jesús, naturalmente, rechaza ese procedimiento y dirá lo siguiente: no, mirad, vosotros debéis dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba diciendo que debemos pagar impuestos. Eso no significa que todo impuesto sea justo. No significa que todo gobierno es correcto y que todo cristiano necesariamente tiene que estar alineado con la fuerza dominante del gobierno. Tanto es así que los que abusan del poder recibirán justo juicio de Dios y nosotros no necesitamos, para ser buenos cristianos, apoyar incondicionalmente al gobierno. Los propios discípulos de Jesús, cuando el gobierno prohibió la predicación del Evangelio, tomaron una posición bien diferente. Existe, por supuesto, en la Biblia claramente un límite para lo que llamamos obediencia civil. Una pregunta que viene del más allá. Si vamos a resucitar con el cuerpo, ¿por qué no habrá matrimonio en el cielo? Parece que Jesús lo enseña de modo claro aquí. Esa pregunta es interesante porque muchas veces cuando pensamos en el cielo, pensamos en algo lleno de neblinas y nubecillas, algo así traslúcido, podríamos decir etéreo. Pero la Biblia no enseña eso. Al fin y al cabo, Dios creó lo que llamamos parte material, mundo material. Así que vamos al cielo con el cuerpo de verdad. Cuerpo de carne, claro que un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Pero la cuestión del matrimonio tiene que ver con función y finalidad. Tenemos la función del matrimonio de procrearse en esta vida. No tiene que ver con nuestra esencia propiamente dicha. Significa que eso pertenece a nuestra realidad ahora. No es una cuestión de tener cuerpo o no tener cuerpo. Por lo tanto, no tenemos esa función allí, y eso está claramente enseñado por Jesús en el texto. No significa que tenga que ver con nuestra incapacidad o imposibilidad por no tener un cuerpo suficientemente material. ¿A quién no le gusta un resumen? Me encantan los resúmenes. ¿No habrá Jesús reducido y facilitado demasiado las cosas, quedando con solo 2 mandamientos? Ya, mucha gente puede pensar eso. En concreto eran 613 mandamientos. A la mayoría de los religiosos les gustaba enfatizar los 10 mandamientos. Jesús hizo aquello que todo el mundo esperaba, facilitó las cosas. Ahora son solo 2 y no se diga más. ¿Serían así las cosas? En realidad no, de ninguna manera. El texto aquí nos mostrará que Jesús está intentando decirnos lo que es la esencia de la ley. Porque de nada sirve seguir un mandamiento literalmente si no entendemos su propósito. Jesús quiso decir lo siguiente: si amas a Dios de verdad y si amas al prójimo como a ti mismo,
obedeces toda la ley porque los otros mandamientos están relacionados y dependen de ellos. Por eso el legalismo no funciona. El legalismo es la obediencia ciega al mandamiento sin entender su propósito. Y si no entendemos lo que está detrás del mandamiento, nuestra obediencia no tiene sentido. Para terminar nuestra participación, vayamos al versículo 44 del capítulo 22 de Mateo. ¿David conocía a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué significa Señor en esta frase final? Pues David no conocía a Jesús en persona. Claro que David no tenía una foto de Jesús mirando de vez en cuando a ver a quién se parecía. No existe ni la más mínima posibilidad de algo así aquí. Lo que ocurre es que David presenta allí en el Salmo una profecía mesiánica. ¿Y qué quiere decir Jesús con ese tema de que David llamase Señor a su descendiente? Cuando leemos el texto descubrimos que David, al llamar Señor al Mesías, su futuro descendiente, nos muestra que ese Mesías habría de ser mucho más de lo que se imaginaba. Él sería Señor de David. Así que Jesús no es solamente el rey mesiánico. Él es también Señor y está por encima del mismísimo rey del pasado. Dicho esto, vamos a ponernos atentos a la aplicación del estudio que viene a continuación. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en Mateo capítulo 22 y fue interesante observar las preguntas capciosas y las respuestas maravillosas. Sí, aquellas que fueron dichas por Jesús ante la astucia de los religiosos de su tiempo. Pues eso, mi querido oyente, has visto cómo grupos diferentes intentaron poner a Jesús en aprieto. Intentaron ponerle contra la pared con preguntas complicadas y hemos visto cómo fue fácil para Jesús poner a la gente en su sitio sin que pudiera ni siquiera argumentar ni protestar. ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? ¿Por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron? Puedes descubrirlo en el versículo 29. Jesús les contestó: andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Nuestro problema muchas veces es la falta de conocimiento de la Biblia. ¿Cuántas personas conoces y has visto que tienen siempre una opinión sobre fe y religión y que nunca se leyeron ni la mitad de un libro de la Biblia? La verdad es que me parece a mí que es mucha arrogancia, ¿no crees? Pues eso, necesitamos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Presta mucha atención. Si nosotros no basamos lo que hacemos y pensamos en la Escritura, cuidado, tendremos muchos problemas y la vida será más dura. El estudio de Ruta 66 termina aquí y ahora. Nos vemos en un nuevo encuentro en esta emisora y hora para la continuación de esta serie. Esperamos volver a encontrarte por aquí. Y recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de la Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó al micrófono Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Ya sabes, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.